Estos soldados en la selva, aunque tienen parecido, no son estadounidenses en Vietnam. Son las Fuerzas Militares Extraordinarias de Ultramar. Para 1974, Portugal era el último imperio colonial y llevaba 13 años en guerra en las provincias de Angola, Guinea y Mozambique. El imperio, fundado por Vasco da Gama, se enfrentaba a una guerra apoyada y financiada por el bloque comunista. Porque seguían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. Pelo seu mesmo martírio que Angola é terra de Portugal. En febrero de 1961, la prisión militar de Luanda fue asaltada por un contingente de 200 hombres vinculados al Movimiento Popular de Liberación de Angola, de tendencia marxista. El asalto fue un fracaso y la respuesta del gobierno colonial fue una brutal represión con centenares de muertos, acompañado del envío de contingentes de tropas a la zona. Este evento fue la chispa de la insurrección en las provincias de ultramar y el constante envío de hombres de la metrópolis al continente africano. La pequeña y empobrecida Guinea fue uno de los teatros más complicados. La fuerza guerrillera tenía presencia en todo el país. La situación empezó a cambiar con la llegada del general Antonio de Espínola, un militar de carrera que en su juventud fue voluntario de la División Azul. Como gobernador de Guinea, ordenó emplear técnicas antiguerrilla, siguiendo el modelo del ejército americano, la creación de un sistema de vías y hospitales que facilitaran las operaciones militares y las condiciones de vida de la colonia, acompañaba la integración de la población africana en las fuerzas militares, además del uso indispensable del napalm y del desfoliante, el primero para destruir la guerrilla y el segundo para despejar sus escondites. Las ofensivas portuguesas tuvieron cierto éxito hasta la llegada de más equipo bélico por parte de la Unión Soviética. Los misiles tierra-aire Stellar II, el pánico de los pilotos portugueses. En el terreno, la superioridad armada portuguesa desaparecía y el conflicto en Guinea estaba al borde de pasar de una guerra de guerrilla a una guerra convencional. Así se vivía en las colonias. Pero, ¿cómo se vivía en la metrópoli? La tierra lusa, con una población de más de 8.500.000 habitantes, vivía bajo el Estado Novo, un gobierno de corte fascista que ofrecía a los portugueses 3 Fs: Fados, Fátima. ¿De dónde es su excelencia? Este régimen existía bajo la sombra del ya difunto Oliveira Salazar, un economista que en 1933 presentó un pacto social que estabilizó a la naciente República Portuguesa. Pero este Estado Novo, con un sistema económico corporativista autárquico, ya para la década de 1970, había convertido a Portugal en el país más pobre de Europa, con una pobreza estimada de un 31,4%, sufriendo una emigración anual
de 100.000 habitantes, con distintos destinos como Francia, Brasil y Venezuela. Esta elevada migración resultó en un estancamiento demográfico que era apoyado por el latente problema de ultramar. La guerra absorbía alrededor del 50% del presupuesto global portugués. Este gasto extraordinario se sostenía sobre el simple lema de Portugal é e será sempre uma nação pluricontinental e multirracial. Custo custar, doa a quem doer. A nossa missão, Antónia, é civilizar esses povos. A saúde, a educação... Sim, com 30% de analfabetos na metrópole, somos realmente os heróis da civilização. el descontento entre las Fuerzas Armadas al mandato de Marcelo Caetano, el sucesor de Salazar, era algo generalizado. El primer acto de cuestionamiento público surgió del general Antonio Espínola en febrero de 1974, con la publicación del libro Portugal e o Futuro. En el orden militar, debo reconocer que el camino hacia el futuro próspero y la supervivencia de la nación pasa necesariamente por el rápido restablecimiento de la paz. Se supone que el conflicto termina con la aniquilación de la fuerza guerrillera. En relación con esta hipótesis, debo concluir inmediatamente que es inviable, al menos dentro de horizonte temporal definido. En primer lugar, porque mientras las fuerzas del orden no alcanzan el potencial relativo que los tratados militares establecen para este tipo de guerras, potencial que Estados Unidos no alcanzó en Vietnam, su desventaja es clara. En segundo lugar, porque la guerrilla, para su técnica de acción de dispersión, no necesita gran personal para llevar a cabo sus misiones de desgaste, y por lo tanto, el reclutamiento de fuerzas voluntarias, subversivas o coercitivas entre la población, por pequeña que sea, siempre será suficiente. En tercer lugar, porque la fluidez natural de las fronteras que bordean las zonas guerrilleras hacen inagotable el recurso de reclutamiento externo, sin posibilidad de denuncias. Parece, por lo tanto, excluida la victoria por aniquilamiento físico del enemigo, dada su posibilidad de renovación constante. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que, en cualquier guerra de este tipo, la victoria exclusivamente militar es inviable. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas solo son responsables de crear y mantener durante el periodo necesario, por supuesto, no muy largo, las condiciones de seguridad que permitan soluciones políticos-sociales, las únicas capaces de poner fin al conflicto. El general Espínola fue expulsado del ejército al publicar este texto. Este tipo de actos motivó el nacimiento del movimiento de las Fuerzas Armadas. Este era un movimiento de oficiales de distintas gradaciones y posturas políticas. Todos tenían un solo objetivo: acabar con la guerra colonial a toda costa. Eran las 22 horas con 55 minutos del 24 de abril. En Portinha, al norte de la capital, el movimiento de las Fuerzas Armadas posicionaba su puesto de comando, donde el mayor Otelo Ceballos do Carvalho dirigiría las operaciones. El 25 de abril, a las 0:22 horas, la Radio Renascença emitía la siguiente grabación.
agora já não se volta para trás. A la primera hora del 25 de abril, las guarniciones, las principales ciudades, estaban tomando las instalaciones de gobierno. Porto, Fado, Braga, Viena do Castillo y Santarém. En la Escuela Práctica de Caballería de Santarém, el capitán Sarquielo Maya tomaba el control de la unidad y daba el siguiente anuncio en la plaza del cuartel. Todos nós sabemos que existem diversos tipos de Estado. Os Estados liberais, os Estados social-democratas, os Estados socialistas, etc. Mas nenhum deles é pior do que o Estado a que isto chegou. Eis porque é preciso acabar com ele. Quem quer vir comigo? Quem quer marchar para Lisboa? En torno a las 4 horas con 0 minutos, el gobierno tomaba conocimiento de la situación, pero las órdenes del presidente Caetano y de sus ministros, dictadas durante las 3 horas siguientes para detener la rebelión, no fueron acatadas, y las fuerzas del movimiento controlaban los principales puntos del país. A las 4 horas con 30 minutos, Radio Club Portugués daba el primer comunicado de movimiento de las Fuerzas Armadas a la población. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais que enlutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo. Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração que deseja sinceramente desnecessária. Para las 5 horas con 45 minutos, la unidad del capitán Maya llegaba a Lisboa, consiguiendo la adhesión de más tropas y ocupando la Plaza del Comercio, lugar donde se encontraba la sede del Ministerio de Gobierno. Mientras más tiempo pasaba, mientras más avanzaba la mañana, cada vez más personas llenaban las calles del país, en especial de la capital. A las 9 horas, hace presencia del río Tajo la fragata Almirante Gravo Portinho. Su misión es controlar las fuerzas rebeldes que rodean los ministerios. Los rebeldes, previendo esta situación, posicionaron una unidad de artillería en Cristo Rey y recibiendo la orden del puesto de mando de hundir la fragata en caso de que abra fuego. Las costas de Lisboa estaban al borde de presenciar una batalla naval. A las 10 horas se presentó la situación más tensa del día: la llegada del brigadier Junqueiro do Reis a las calles del Arsenal, dirección a la Plaza del Comercio. Sus fuerzas pertenecientes al 7º Regimiento de Caballería, con la misión de recuperar el control de la sede de los ministerios. Durante las siguientes horas se enviaron distintos emisarios para solicitar la negociación con el brigadier Junqueiro. Su respuesta fueron ordenar disparar a los emisarios, orden que no era acatada por sus tropas. El propio capitán Maya, con un pañuelo en la mano y una granada en el bolsillo, trata de entablar negociaciones en la mitad de la calle. La respuesta fue la orden de disparar, órdenes que no eran acatadas por sus subordinados. Este hecho sería recordado como la insubordinación más bella de la revolución, concluyendo en la retirada del brigadier Junqueira de la calle Arsenal sin lograr su objetivo. Mientras las fuerzas rebeldes tomaban la capital, una fiesta era arruinada. La inauguración del restaurante Sir quedaba cancelada por los acontecimientos de esa mañana.
Entre los preparativos del día estaba la entrega de claveles rojos y blancos a los comensales. La orden del dueño fue que los trabajadores se llevaran los claveles a casa para evitar que se dañaran. Entre sus trabajadores estaba la camarera Celeste Calleiro, que ante la petición de un soldado por un cigarrillo, ella respondió con lo único que tenía: si quieres, toma un clavel. Y allí empezó el acto popular de repartir claveles entre los alzados. Os gajos piraram-se. El presidente del gobierno, Marcelo Caetano, y el resto del gabinete, presa del pánico, se refugia en el cuartel del barrio del Carmo, en Lisboa. Este cuartel era la sede de la Guardia Nacional Republicana, fuerza que seguía leal al gobierno. A las 11 horas, las unidades estacionadas en la Plaza del Comercio se dividen, avanzando la Escuela Práctica de Caballería para el cuartel del Carmo, siendo a lo largo de toda la ruta aclamada por el entusiasmo de la población. A las 12 horas con 30 minutos logran cercar el refugio de Marcelo Caetano. La fragata Almirante Galgo Cortiño se retira al Mar de Paja a las 12 con 45 minutos. Nunca recibió la orden de disparar contra los rebeldes. En respuesta al asedio del cuartel del Carmo, se dirige el brigadier Junqueiro do Rei con el apoyo de fuerzas de la Guardia Nacional Republicana, con la intención de liberar al presidente del Consejo. El avance de las fuerzas lealistas es imposibilitado por la gran cantidad de civiles a lo largo de la calle Largo do Carmo. En el proceso, la población pide a gritos a los hombres de la Guardia Nacional Republicana que depongan las armas. A las 15 horas, el capitán Sergelo Maya, con megáfono en mano, exige la rendición del cuartel del Carmo. Ali? Megafone. Então, Em nome do movimento das Forças Armadas, peço a rendição do quartel do Carmo. Peço que o Sr. Presidente do Conselho se entregue. Deixo-vos 10 minutos. Repito, 10 minutos. Passado este tempo, abriremos fogo. Se não houver resposta, abrimos fogo acima da janela mais alta, aquela ali. Para os ricochetes não causarem baixas. Fogo! Olha o fogo! Não vem o oficial ali à frente! durante las siguientes horas, las fuerzas de movimiento reciben una respuesta de Marcelo Caetano. Para que o poder não caia na rua. Para que o sangue dos portugueses não seja derramado em vão. Entrego o poder a Vossa Excelência, Senhor General, porque penso que é a pessoa que está em melhores condições para poder asumir. La persona escogida para dicho puesto sería el general Antonio de Espínola. Él y sus ministros
fueron sacados en un transporte de tropas a las 19 horas. El nuevo gobierno revolucionario permitiría su exilio hacia Brasil. Posto de Comando das Forças Armadas. Em aditamento ao último comunicado, o Movimento das Forças Armadas informa à nação que conseguiu forçar a entrada no quartel da Guarda Nacional Republicana, situado no Largo do Carmo, onde se encontrava o ex-presidente do Conselho e outros membros do seu ex-governo. O Movimento das Forças Armadas agradece à população civil todo o carinho e apoio que tem prestado aos seus soldados, insistindo na necessidade de ser mantido o seu valor cívico ao mais alto grau. Solicita também que se mantenha nas suas residências durante a noite, a fim de não perturbar a consolidação das operações em curso, prevendo-se que possa retomar as suas atividades normais amanhã, dia 26. ¡Viva Portugal! La Revolución de los Claveles fue caracterizada por su relativo pacifismo al no registrarse ningún herido durante el día. Fue caída la noche a las 21 horas, cuando en la calle Antonio María Cardoso, donde se ubicaba la sede de la Policía Internacional en Defensa del Estado, PIDE, conocida como la Policía Secreta del Gobierno, donde se registró la muerte de 4 civiles ocasionadas por disparos de algunos agentes de la PIDE en su esfuerzo de resistir al golpe de Estado. Este edificio fue posteriormente tomado por las Fuerzas Armadas. A la primera hora del 26 de abril, la radiotelevisión portuguesa presentó a los miembros del movimiento de las Fuerzas Armadas encabezados por el presidente del gobierno en funciones, el general Espínola, que ya había asumido el control de todo el país y que estaría encargado del gobierno a partir de entonces. Se constituyó la Junta de Salvación Nacional, que había de empezar el proceso más tumultuoso de la historia política portuguesa, el proceso revolucionario en curso. Desde su exilio en Brasil, el derrocado Caetano sentenciaría: sin las posesiones de ultramar, estamos reducidos a la pobreza, o sea, a la caridad de las naciones más ricas, por lo que es ridículo seguir hablando de independencia nacional. Para una nación que estaba en vísperas de transformarse en una pequeña Suiza, la revolución fue el principio del fin. Nos queda el sol, el turismo, la pobreza crónica, la emigración en masa y las divisas de la emigración. Pero solo tanto dure. Las materias primas las tendremos que comprar ahora de las potencias que se apoderarán de ellas, al precio de los magnánimos vendedores tengan a bien establecer. Tal es el precio que los portugueses tendremos que pagar por su ilusión de libertad. En 1973, un año antes de la caída de la dictadura, Portugal lograba un hito económico consiguiendo un crecimiento del PIB de un 11,2%. Este aparente logro estadístico palidece ante los incontables crímenes coloniales. Parece absurdo para nuestros ojos modernos el cómo estos catedráticos defendían un modelo que decretó un sistema de trabajo forzado generalizado para la población de Guinea, Angola y Mozambique, con el único objetivo de potenciar la economía nacional en pleno siglo XX. Gran parte de este crecimiento económico estuvo bajo el amparo de crecer primero para repartir después, con un sistema con ninguna o nula asistencia social. Hay que recordar la gesta del 25 de abril como una demostración de la responsabilidad que debían de cumplir las Fuerzas Armadas ante los excesos de la clase gobernante. Hombres como los capitanes de Abril son referentes de la defensa de las libertades y la lucha contra los regímenes autoritarios en todo el mundo hasta nuestros días.